Muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, decir que ha pasado eso, mucho tiempo desde el último vídeo en el canal, pero primero se acerca Halloween y segundo hay un motivo de peso para regresar al canal. Y es que he visto que la gente está hablando mucho de Saw debido a que mañana, 29 de septiembre, se estrena Saw X o Saw 10, como lo queráis llamar. Y los más veteranos del canal sabéis que Saw es la saga que a mí me marcó la adolescencia entera. Fue mi saga primera de terror que vi. Fue mi saga favorita en general de cine durante muchos años. Y a día de hoy, aunque hay películas que obviamente he visto que están por encima, Saw sigue teniendo un lugar muy especial en mi corazoncito. Entonces me ha dado un poquito de envidia de esos canales que hablaban de Saw y he dicho, ¿por qué no? Vamos a volver a los orígenes del canal, porque yo hablaba de eso cuando tenía 13, 14 años aquí en este canal de YouTube, que habrá muchos vídeos que ya no veréis porque, en fin, han pasado muchos años y dan ya a día de hoy vergüenza de ver, porque además yo tenía 13, 14 años en aquella época, y que de hecho he visto recientemente y que he dicho, joder, ¿en serio dije eso? Pero bueno, hablaremos de ello en su momento porque, por supuesto, una de estas películas atañe esa situación. Vamos a hacer una tier list de las películas de Saw y yo he añadido además los dos videojuegos que se hicieron para la generación PlayStation 3 y Xbox 360. Juegos que además jugué a principios del mes pasado, a principios de agosto, por lo tanto los tengo frescos en la memoria. Y luego aparte, pues vamos a hablar de toda la saga de películas contando los dos spin-offs que se hicieron. El orden en el que vamos a hablar de las películas y de estos videojuegos va a ser, primero vamos a hablar de los videojuegos, vamos a hablar súper rápido de ellos, y en última instancia vamos a empezar por Spiral y vamos a terminar con la primera de Saw. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque creo que es lo más lógico, porque obviamente las películas de la saga original de Saw van a tener un lugar mucho más alto que Jigsaw o Spiral, especialmente que Spiral. Por lo tanto, este es el concepto. Vamos a empezar por juegos y vamos a seguir después con las películas, empezando por Spiral y terminando por la primera película de Saw, estrenada en 2004 y dirigida por James Wan y Leigh Whannell. El orden de la tier list es bastante acorde a la saga Saw, lo he hecho bastante acorde. Obviamente el 10, el sobresaliente es para Jigsaw. El 8-9 va para Aprendiz. Sujeto rehabilitado serían una nota de 5 o 6. Sujeto reincidente sería una nota de 4. Sujeto muerto de 3 y 2. Esto quiere decir que la película no se puede salvar, pero todavía puede tener algo decente en ella. Y finalmente sujeto sin el instinto, que está clarísimo cuál de estas películas van a estar en ese lugar. Pero también hay que decir que me explicaré por ello. Vamos a empezar ya, ¿vale? Empecemos con los videojuegos. Saw, el primero. Creo que salió en el año 2009-2010. Creo que en el año 2009 cuando salió la sexta película de Saw, si no me equivoco. Si no, fue en 2010. Pero juraría que esto fue en el estreno de Saw 6. Pues muy a mi pesar, porque tenía muy buen recuerdo de este juego, este juego va a sujeto muerto. ¿Por qué? Porque tiene un fallo que para mí es imperdonable. Y es que rompe el canon de las películas. Si bien la historia es muy interesante, por eso adopta el lugar de sujeto muerto, porque a mi modo de ver, el videojuego de Saw tiene una idea muy buena, que es el de seguir la historia del detective Tapp, es decir, sobrevive al disparo que recibe en la primera película de Saw, pero se convierte en un sujeto de pruebas de John, de puzzle, y además en un psiquiátrico. Tenía alicientes muy buenos, y la ambientación está muy bien, las cosas como son, pero el juego falla en lo peor que podría fallar un juego de Saw. Primero, que la gente estaba esperando un juego de Saw y me haces un juego que rompe totalmente el canon. ¿Por qué me metes a Obi? Obi, un personaje de Saw 2 que no tiene sentido que lo metas en una prueba en el primer videojuego de Saw para luego verlo en Saw 2. Y además, ¿cómo termina? No, lo siento, pero no me mola nada. Luego, aparte, también las incoherencias con el tema de la muerte del detective Singh. Yo puedo entender que esto fuera cuando estaba Saw 6, pero es que no tiene ningún sentido que en un videojuego de Saw me rompas el canon de las películas. Créame una historia paralela, hubieran merecido la pena. El sistema de combate es tosco, como el solo.
Y destacaba por sus puzzles, que en su mayoría eran bastante sencillos, las cosas como son. Saw 2, lo siento, va para sujetos sin instinto. Es un buen juego, o era un buen juego en su momento, tenía cosas muy buenas, pero de nuevo falla la ejecución y el problema que tiene el sujeto sin instinto, en este caso Saw 2 Flesh and Blood, es que no me aporta nada. No solamente no me aporta nada, es que me metes ese primer acto que está muy bien, pero es que el juego se va desinflando, se desinfla, se desinfla, se desinfla, y al final, de nuevo, rompes el canon y no tiene ningún tipo de sentido. No me gustan que los dos videojuegos rompan el canon de las películas. Para mi gusto tenían que haber sido juegos complementarios, no que rompieran el canon. Vamos a pasar ya a las películas, ¿vale? Spiral, From the Book of Saw. Lo siento, sujeto sin instinto. Porque es una película para mí de apenas un 1,5 de nota. Pues mirad, en primer lugar porque no puedo entender que Darren Lynn Bousman, el director de esta película, que dirigió Saw 2 y Saw 3 y creo que Saw 4 también, hiciera esta cosa. Yo puedo entender que el guión lo hiciera Chris Rock, que por cierto aquí vemos a Chris Rock con cara de Chris Rock enfadado. Y no puedo entender que ese despropósito de película saliera de Darren Lynn Bousman, todavía no lo entiendo. Mira que, coño, Saw 2, Saw 3, Saw 4 son películas muy buenas. Para mi gusto son muy buenas. Pero es que Spiral no se puede salvar de ninguna manera. Es totalmente predecible. En lo que Saw más ha destacado en toda su saga, Spiral lo rompe. Me intenta sorprender con el final, pero es que ya adiviné el final en la mitad de la película y al principio incluso si me apuras. No tiene ningún tipo de sentido esta película. Y encima después descubres que el guión lo escribe Chris Rock y que dice la productora y Darren Lynn Bousman que les parece un buen guión. Pero si es que la ejecución es malísima. De verdad, no lo entiendo. Además, el montaje es lo único lo que medio se salva. La banda sonora de Charlie Clouser, que brilla por su ausencia, es un reciclado de la banda sonora original. No sé, no me gustó nada Spiral. Por eso se va a sujeto sin instinto. De hecho, la primera vez que la vi para mí era de 5, pero es que la vi una segunda vez y es que bajó al 1. Es que me pareció tan sencilla, tan predecible. Me pareció malísima. Lo siento, es así. Jigsaw. Me vais a odiar porque Jigsaw va a pasar a sujeto muerto. Lo siento, los spin-offs son muy malos. No podemos, desde luego no pueden superar a los originales, pero es que no es solamente por sentido de nostalgia. Es que Jigsaw tiene ideas buenas. De nuevo, esto es como el videojuego de Saw. Tiene ideas muy buenas, pero me rompes el canon. ¿De dónde sacas un nuevo aprendiz sacado de la manga que no tiene ningún tipo de importancia ni relevancia en toda la saga, pero de repente, 10 años después de todo lo que pasa en toda la saga de Saw, dice, bueno, pues me apetece convertirme en un aprendiz de puzzle? Que no me lo trago, no me gusta nada. Y además el nuevo aprendiz en Jigsaw es que además que no tiene ningún tipo de alma, no lo desarrollan bien a mi gusto. No hay un buen desarrollo de personaje, no hay de personajes en plural. La idea es buena, la idea es muy buena, pero es que está de nuevo mal efectuada, mal ejecutada. Por eso, lo siento, pero es que tanto los dos juegos de Saw como los dos spin-offs de Saw son malos. Es que no puedo decirlo de otra manera, son malos. Y ya vamos a pasar a las películas clásicas. Ya entramos en lo interesante, en el meollo. Vale. Saw 7 3D. Mirad, sinceramente, debería estar aquí, entre medias. ¿Sabéis por qué? Porque Saw 7, en realidad era Saw 7 y Saw 8. Lo que pasa es que, como ya empezaba a recaudar poco dinero, pues juntaron las dos últimas películas de la saga en una. Por eso debería estar aquí. Pero bueno, vamos a ser justos y vamos a meterlo en sujeto rehabilitado. La trama de Gibson, el nuevo detective, al ser una película que eran dos, pues se nota que es muy apresurada a la hora de desarrollar a Gibson. También es muy apresurado el momento en el que Jill está huyendo de Hoffman. De hecho, directamente a Hoffman lo convierten en Terminator, por algún motivo que desconozco. Entonces, el problema que hay con Saw 3D es que está dividida en dos. Esas partes, para mí, irían a sujeto reincidente. Es de un 4, prácticamente. Sin embargo, el 5-6 se lo merece. Lo que viene siendo la trama de Bobby Dagan, que no está nada mal, aunque hay que admitir que quizás se pase un poquito Jigsaw a la hora de coger a un gurú y meterlo en este contexto. En fin, a mi modo de ver, Saw 3D es una película que está bien, pero no es en absoluto la mejor de la saga y
para mí es un 5 raspado 4. Más tirando a un 4,5 que 5. Vamos a poner un sujeto reincidente, aunque ya os digo, para mí es 4,5 5. Debería estar en sujeto rehabilitado, pero bueno, por tener un poquito de coherencia en la tier list. Soul 6. Esta quizá os sorprenda, pero Soul 6, para mí, está en aprendiz. Es mi tercera película favorita de eso. La tercera. ¿Qué decir de Soul 6? En primer lugar, yo tengo una guerra contra el gobierno de España a día de hoy con Soul 6. Sigue censurada en España. Soul 6 sigue, repito, censurada en España. Es la única película no pornográfica, vamos a decir así para que papi YouTube no me censure el vídeo. Es la única película no pornográfica que está calificada X en España. La única. Porque podéis decir a Serbian Film, podéis decir El Cien Pies Humano, esas películas no están calificadas X. Esas películas ninguna productora ha querido doblarlas. Y de hecho creo que ahora están dobladas en Amazon Prime, pero no me hagáis mucho caso. Eso no lo sé con certeza. Pero esas películas no están calificadas X. Esta es la única película no pornográfica que ha sido calificada X por el Ministerio de Cultura en España. Y el motivo es muy sencillo. Rec 2. ¿Os acordáis de Rec 2? Esa película de Jaume Balagueró, pues se estrenó a la par que Soul 6. ¿Y qué pasó? Que como la película era española y el gobierno de España necesitaba dinero, pues nada, ¿qué hicieron? La competencia calificada X. Y al año siguiente nos llegó una versión recortada, que es la que tenemos. Recortada a la que le faltan los primeros 10 minutos de película. Es verdad que nos faltan los 10 minutos íntegros, se puede entender perfectamente, pero hicieron un mal montaje en la que faltan 10 minutos de película. Por lo tanto, Soul 6 es mi tercera película favorita y me cago en el gobierno de España porque sigue teniendo censurada esta película. Soul 5, vale. A ver, sujeto rehabilitado, es una película de 5. Soul 5 es una película que a nivel de gore sorprendió. La trampa del péndulo, la trampa del sacrificio de la sangre, en su momento, la trampa de las paredes que se cerraban. O sea, la última trampa de la película. Me parece una película que está bien. Es una película de 5 que no tiene ningún tipo de pretensión de ser lo que es. Realmente es una película de relleno. Yo creo que Saw 5 lo que destaca es en el final de la película. Todas las películas de Saw originales destacaban por su final. Jigsaw, aquí hay que decir que también cumplió en ese aspecto, aunque, en fin, no era un final bueno. Pero las películas originales de Saw tenían esos finales increíbles y Saw 5 tenía un buen final. Desde luego nadie se lo esperaba. Es, a mi gusto, de las más flojas, sin contar Saw 7 3D, es la más floja. Pero bueno, ahí está. Siguiéndola muy de cerca, pero no por ello decir que la película sea mala, Saw 4, de hecho, está por delante de Saw 5. Si Saw 5 para mí es una película de 5, Saw 4 es una película de 6. Está bien, o de 6,5 incluso si me apuráis. Está bien, nos introduce un nuevo aprendiz, y de hecho es el motivo principal por el que uno ya empieza a escuchar la banda sonora de Zep, que es el tema final de todas las películas de Saw, que siempre han tenido alguna variación, pero que, y os lo voy a enseñar ahora mismo, con este tercer aprendiz cambió. Me tiene una pequeña notita en la banda sonora que ya nos daba a entender que no íbamos a volver a ver esas películas de Saw clásicas de toda la vida de Dios, y es concretamente estas notas. De hecho, en Saw 2, cuando llega el segundo aprendiz de Jigsaw, el que sería previo a este que conocemos en Saw 4, no hago spoilers por si queréis ver la película, aunque tienen ya sus años, seguramente lo hemos visto todos, pero bueno, lo digo para quien le interese. Luego, en el segundo aprendiz de Jigsaw, tenía esta pequeña melodía que, obviamente, después de la tercera, dejaron de utilizar. Y por supuesto, la tonalidad clásica que vendría a significar el asesino original, John Kramer. Vamos ya con la carne. Vamos a poner aquí la carne en el asador. La trilogía original de Saw. Saw 3,
está por detrás de Saw 6, pero es una película de 8. Saw 6 es de 8,5 y Saw 3 es de un 8. 8,5, 8. Está muy bien, es muy buen cierre de lo que vendría siendo la trilogía original. Y yo diría que es la película más bestia de toda la saga, perfectamente. O sea, no puedo concebir Saw 3 como una mala película. Es el cierre perfecto de toda la saga de John y del segundo aprendiz. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a poner primero de estas dos cuál es mi menos favorita y luego voy a poner mi favorita. La menos favorita es Saw. La primera es Saw. ¿Por qué? Pues os lo voy a decir. La primera de Saw es la menos favorita porque si bien el giro final es brutal, de hecho la volví a ver hace poco con unos amigos y estuve atento y efectivamente no hay ninguna manera de que puedas adivinar el final de la película. Es sumamente imposible que podáis adivinarla si no la habéis visto nunca, lo cual para mí es un puntazo a favor. Y además está bien desarrollado. En Saw 3 de hecho se termina de desarrollar cómo se desarrolla todo lo que ocurre en la primera película. Saw 1, aparte que creó esta saga, y no está en primera posición porque para mi gusto Saw 2 está muy por encima por un pequeño aspecto que tiene, pero realmente es complementaria de la primera de Saw, ¿vale? Saw 1 es la película que hizo que James Wan y Leigh Whannell crearan una obra maestra del terror. Lo digo en serio, Saw 1, aunque no es mi favorita, es una obra maestra. Y esta película tendríais que verla todos. En primer lugar, porque no tiene una cantidad de gore excesiva. Tiene un poquito de gore, pero no es nada del otro mundo. Y de hecho ni siquiera lo llamaría gore. Quizá la versión unrated, la versión sin calificar, sería la versión que pueda tener un poquito más de casquería, de gore, pero dejando eso aparte, es una película, es un thriller realmente, no es una película de terror, gore ni nada de eso, es un thriller de suspense. Saw 1 le falla obviamente al mostrarnos en el final al verdadero asesino, falla en lo que destaca Saw 2. Es que en Saw 2 nos introducen de verdad a John. La trama de la casa esta que tiene el gas tóxico mortal que respiran todos esos convictos. Mira, ¿qué coño? Vamos a poner, aunque realmente Saw es de 9, vamos a ponerla aquí. Es un sobresaliente. De hecho, complementa para mí Saw 2. Saw 2 complementa y desarrolla al 100% la historia de John. Nos muestra su motivación, nos muestra su filosofía. Ya no es solamente una persona que dice odio a la gente que no aprecia lo que tiene o una enfermedad que me corroe por dentro, ¿no? Que son las dos grandes frases que tiene la primera de Saw. No, es que desarrolla el concepto. Nos explican cosas que estaban en la película original que no tenían explicación, como el por qué las víctimas tenían ese puzzle cortado con bisturí en la espalda y ese tipo de cosas. Complementa mucho, desarrolla al villano. Y no solamente desarrolla al villano, sino que además lo hace humano. Lo cual es lo que hace que para mí Saw 2 esté por delante y además con bastante diferencia con respecto a Saw 1. Con bastante diferencia de un punto, pero bastante diferencia de un punto que si esta película es de 9, Saw 2 para mí es un 10. No falla en nada. Es una película perfecta. Y por eso Saw 2 es mi favorita, Saw 1 es mi menos favorita, pero está en segundo lugar. Saw 6 está en tercer lugar, Saw 3 está en cuarto lugar, que ya os digo, esta es la más brutal de toda la saga. Si Saw 6 fue censurada por el Ministerio de Cultura, podemos dar gracias que Saw 3 existe doblado al castellano, y además hay una versión extrema, que eso es todavía más gracioso, hay una versión extrema sin censura de Saw 3. De todas las películas de Saw, la única versión unrated que nos ha llegado a España es la 3. La más brutal, la más sangrienta y la más visceral de todas. No tiene sentido. Y aquí tenemos Saw 6 todavía calificada X. Es que es ridículo. En fin. Saw 4, que es una película, ya os digo, para mí de nota también. De un... Mira, he dicho 6,5, pero lo voy a subir al 7. Saw 5. Saw 7 es la más flojilla, 4,5, 5, ya os digo.
Soul 6 quizá de 5, 5 y medio. Y... ¿qué queréis que os diga? El primer videojuego de Soul y Jigsaw de 2018 son películas que para mí tienen el 3 y medio, 3. No, no va a tener más nota. Y Saw 2, Flesh and Blood y Spiral de 1. O sea, películas de 1. Incluso os diría que estas son de 2. Es que no tiene ningún tipo de comparación con la saga original. Se nota mucho que estas películas se hicieron y juegos se hicieron para sacar dinero, y además viniendo de Konami estos dos, con más motivo. En fin, esto ha sido todo. Estoy a la espera de ver Saw X. Espero que de verdad esté a la altura, como dicen las críticas de la película, que ya las he leído. Y nada, si queréis, decidme en comentarios si queréis que hable de Saw X. Yo la verdad es que ganas no me faltan. Me gustaría hablar de la película de Saw X con el conocimiento de haber visto todas estas películas un montón de veces y hacer un buen símil de lo que fue la saga clásica y, bueno, los spin-offs, videojuegos que se hicieron. Así que nada, poco más que decir, esto ha sido todo. Dale like, suscribiros, compartid el vídeo para que llegue a mucha más gente y el canal siga creciendo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Cuidaros.